Hola, buenos días a todos. En esta sesión vamos a hablar del descargue de herramientas y análisis de datos. Durante la sesión virtual tuvimos algunos inconvenientes con la grabación, entonces volvemos a realizar el taller para que quede a disponibilidad de todos. Bueno, como saben, esta sesión hace parte de la convocatoria de Gobierno Abierto de Bogotá. Esta convocatoria busca que los bogotanos y las bogotanas se aproximen de manera cotidiana a las cifras oficiales y se apropien de distintas herramientas para poder hacer uso de los datos y las cifras oficiales y sacar provecho de estos. Todo esto dentro del ejercicio de la democracia digital y la inteligencia colectiva en el marco del modelo abierto de Bogotá. En este taller vamos a tener una primera aproximación conceptual en donde vamos a hablar sobre los datos abiertos, qué son los datos abiertos, qué plataformas de datos abiertos existen, en donde podemos hacer uso de estos datos y vamos a ver un poco de algunas herramientas de análisis y visualización de datos. Luego vamos a realizar una actividad práctica para explorar estas herramientas y haremos una breve recapitulación. Entonces, para empezar, vamos a ver el siguiente video. ¿Sabías que las ciudadanías que conocen cómo trabajan las instituciones tienen más posibilidades de participar, proponer y contribuir a la construcción de soluciones? La Secretaría General de la Alcaldía Mayor abre la convocatoria de incentivos de Gobierno Abierto de Bogotá, datos que empoderan a la ciudadanía. Ven y crea iniciativas usando la información de las plataformas y observatorios del Distrito Capital. Si eres creativo, tienes 15 años o más y te interesa crear soluciones para la ciudad, esta es tu oportunidad. Arma tu grupo e inscríbete. Hay una categoría para ti. No necesitas ser una persona experta en datos. Te acompañaremos a fortalecer tus capacidades a través de talleres y asesorías. Crearemos historias, nuevos servicios digitales y nuevas herramientas para que el distrito rinda cuentas. Si tienes experiencia, ven y comparte tus conocimientos con la ciudadanía. Las mejores propuestas serán evaluadas por un jurado de expertos y recibirán incentivos como dispositivos tecnológicos, licencias de software, bonos, cursos, entre otros. Para más información, consulta nuestros sitios web. Participa de los incentivos del Gobierno Abierto y hagamos de Bogotá un territorio inteligente en donde la ciudadanía usa la información y co-crea soluciones. Listo. Con este video entonces recordamos el plan de incentivos de Gobierno Abierto de Bogotá y la convocatoria que estamos llevando a cabo. ¿Sabías que la ciudadanía... Listo, entonces el objetivo de esta sesión es aprender sobre los datos abiertos, sus ventajas, por qué deberíamos utilizarlos y dónde podemos encontrar estos datos. Entonces, para empezar, realizamos algunas preguntas a través de Mentimeter. Vamos a ver las respuestas de quienes participaron en la sesión. Primero se realizó la pregunta, ¿sabe qué son los datos abiertos? Podemos ver que participaron 78 personas, donde más de la mitad, 56 personas, dijeron que sí sabían qué son los datos abiertos. Ahora, teniendo en cuenta esta pregunta, realizamos una siguiente que es ¿por qué usar datos abiertos? Podemos ver distintas respuestas, por ejemplo, por disponibilidad para tomar decisiones de política pública, por transparencia, porque representan hechos reales y públicos. Vamos a bajar un poquito para ver otras respuestas, porque son de libre acceso, porque son confiables, porque son una fuente de información y análisis, para que exista una mayoría de personas que puedan acceder a los datos y así democratizar la información, para compartir conocimientos. Listo. Hay bastantes respuestas muy acertadas, todas van por un buen camino.
Entonces, seguido de esto, realizamos la siguiente pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar datos abiertos sobre Bogotá? Aquí podemos ver que las respuestas más destacadas y más mencionadas fueron en el DANI, en páginas del Estado, en IDECA, un poquito menos mencionadas, no sé, algunos no saben y esa es la idea de este taller, eh, explicar qué son los datos, dónde se pueden encontrar, que todos nos empapemos un poquito del tema. Otras respuestas mencionadas, el del gobierno, supongo que páginas del gobierno, páginas del Estado, datos abiertos Bogotá, en Google, en portales públicos, en información local, quizás páginas de información local. Podemos ver bastantes respuestas que están muy bien y que vamos a explorar, algunas de ellas las vamos a explorar más adelante en el taller. Entonces podemos volver a la presentación y empezamos entonces por qué son los datos abiertos. Los datos abiertos son datos que tienen ciertas características. Entonces, las principales características de los datos abiertos son, primero, que son datos accesibles. Es decir, no solo pueden tener acceso a esos datos las personas, por ejemplo, que estén aquí en Bogotá, sino que estos datos están pues públicos en la página de internet y personas de otros países podrían llegar a acceder también a estos datos. Ahora hay que tener en cuenta que para acceder a estos datos se necesita internet. Entonces, ahí pensaríamos que sí son accesibles desde que uno tenga internet. Aparte de eso, estos datos tienen formatos y licencias abiertas. Los formatos, es decir, cómo se almacenan o se guardan los datos, tienen formatos abiertos. No se necesita pagar ningún programa o sí, comprar un programa especial para poder abrir y ver esos datos. Todos estos datos se van a poder abrir en una aplicación de libre uso, libre acceso, libre descarga. Entonces no va a haber problema para la visualización o análisis de estos datos. Además, tienen licencias abiertas. Las licencias son las que determinan qué tanto se puede hacer con esos datos. Entonces, por ejemplo, las licencias pueden dar permiso a que los datos se utilicen, por ejemplo, para uso comercial. ¿Sí? Para crear, por ejemplo, una aplicación, crear un negocio y lucrarse de esos datos abiertos. Y es válido porque las licencias abiertas, varias de las licencias abiertas, lo permiten. Aparte de que son accesibles y tienen formatos y licencias abiertas, estos datos abiertos tienen otra característica y es que buscan un cambio cultural e institucional. Entonces, estos datos no solo digamos, reflejan una transparencia por parte del gobierno y no solo buscan que todas las personas tengan acceso a ellos, sino que además pretende generar un crecimiento empresarial y pretende generar oportunidades tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Todo esto todo esto de los datos abiertos, de la accesibilidad, de generar un cambio cultural, todo se ve enmarcado dentro de la ley 1712 del 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. Ahora hay varias formas de obtener los datos. En general vamos a ver aquí unas. Primero está la forma manual, en donde uno podría entrar página por página, seleccionar manualmente los datos, darle copiar, luego ir a otro archivo para guardarlos, darle pegar y así sucesivamente. Sin embargo, esto requiere muchísimo tiempo, entonces no es una opción viable cuando uno quiere trabajar con hartos datos. Otra forma es el web scraping. El web scraping es como un raspado de páginas de internet. Entonces, para hacer esto se requieren habilidades de programación altas y se requiere conocer cómo está programada las páginas de internet en el fondo.
¿cierto? No lo que uno ve la página ya terminada, pero en el fondo hay un código que algún programador hizo para poder mostrar esa página. Entonces, con las habilidades de programación, uno puede entrar página a página y empezar a sacar los datos. Sin embargo, el web scraping tiene algunas zonas grises y huecos dentro de la legalidad. Entonces, habría que tener muchísimo cuidado. Ahora hay otra tercera forma que son las API, son aplicaciones que permiten descargar los datos de una forma más sencilla, porque estas aplicaciones lo que hace es conectar la información que está en la página con la página que uno está viendo para poder obtener lo que uno necesita. Estas aplicaciones ya están programadas, ya están diseñadas justamente para obtener los datos de una forma más sencilla, entonces no habría tanta pérdida de tiempo como lo habría de pronto de forma manual, ni tampoco entraríamos en temas de legalidad como de pronto se haría con web scraping. Cuando veamos la página de datos abiertos de Bogotá vamos a ver que descargar los datos es muy sencillo y es porque ya tiene implementado una API que coge esos datos o esa información de la página y la transforma para que nosotros lo podamos descargar de forma muy sencilla. Entonces vamos a ver la plataforma de datos abiertos de Bogotá. Listo. Aquí tenemos la plataforma de datos abiertos de Bogotá. Inicialmente podemos ver que tenemos 2011 conjuntos de datos, tenemos 64 entidades y aquí abajo podemos ver algunas temáticas para los conjuntos de datos. Bueno, inicialmente vamos a empezar con esta pestaña, que es donde podremos ver todos los conjuntos de datos. Aquí a la izquierda vamos a encontrar el mapa de Bogotá y debajo de ello vamos a encontrar algunos filtros para poder encontrar los datos que estamos buscando de forma más sencilla. Podemos ver que, por ejemplo, tenemos bases de datos del Canal Capital, tenemos, por ejemplo, bases de datos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, tenemos bases de datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. ¿Cuántas bases de datos tenemos de cada uno? Aquí no lo indica. Por ejemplo, en Canal Capital tenemos 121 bases de datos. Ahora, podemos filtrar por entidades, pero también podemos filtrar por temáticas. Datos que sean de ambiente y desarrollo sostenible, datos que sean de educación y entre otros. Aparte de las temáticas, también vamos a poder filtrar por formatos. Por ejemplo, si yo estoy buscando una base de datos que pueda ver de una forma muy sencilla, de pronto en Excel, podría buscar entonces un formato CSV y seleccionarlo para filtrar. Ya no tendría entonces 2011 bases de datos, sino se me reduciría a 1079 bases de datos. En la presentación van a ver aquí un link de formatos. Aquí van a encontrar enlaces de algunos formatos que de pronto aquí no quedan claros. Si ustedes quieren saber qué es un formato DWG, lo van a encontrar aquí en este link de formatos, donde va a haber otras páginas a las que van a poder llegar y van a poder saber un poquito más de esos formatos. Luego tenemos las licencias, que como les dije, valdría la pena mirarlo si desean hacer de pronto algún emprendimiento, si desean hacer algo específico con esos datos. De pronto no solo descargarlos y analizarlos, sino si quieren divulgarlos, hacer un emprendimiento, valdría la pena mirar las licencias. Aparte de eso tenemos también algunas etiquetas. Estas etiquetas son palabras clave de los conjuntos de datos, que también nos ayudan a filtrar y a encontrar nuestros datos de una forma más sencilla. Ahora aquí a la derecha vamos a encontrar las bases de datos. La última modificación importante
Así podemos saber que los datos que estamos utilizando son recientes. Por ejemplo, estos están actualizados hasta este año y pertenecen a la Contraloría de Bogotá. Aparte de eso, podemos ver aquí a mano derecha las descargas y las visitas. Han tenido solo una visita y una descarga. También podemos ver aquí a la derecha los formatos. En este caso solo hay un formato, pero hay otras bases de datos, por ejemplo esta, para los que van a tener estos datos en distintos formatos. Ahora entremos a esta base de datos. Cuando entramos vamos a ver que aquí vamos a tener una breve descripción de lo que nos ofrecen. Aquí también en algunos vamos a poder ver, visualizar o previsualizar estos datos ya graficados en el mapa de Bogotá. Y si bajamos un poco, vamos a encontrar ahora sí los datos. Como les había dicho, esta página ya tiene implementada una API, entonces aquí tenemos nuestros botones para poder previsualizar o descargar los datos sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, quisiera descargar los datos en este formato, GeoPackage, por ejemplo, entonces le doy descargar y ahí se me están descargando los datos. Eso es todo. Después de que los tenemos descargados, nos pueden surgir preguntas que podemos responder mirando la información adicional. Dentro de lo más importante está el diccionario de datos. Entonces, vamos a abrir este diccionario para estos datos. Cuando ustedes descarguen los datos van a ver que seguramente hay columnas con nombres específicos que no van a entender del todo. Por ejemplo, este cd admin local DLED. Entonces, si uno quisiera saber un poquito más sobre esa columna o esos datos, aquí podemos ver la definición. Las direcciones locales de educación como responsables de la evaluación y seguimiento de los colegios de la localidad correspondiente. Y así sucesivamente vamos a poder encontrar las otras variables con su respectivo nombre, con su definición y otras características de ser necesario. Además, por ejemplo, aquí vamos a encontrar el tipo de sistema de referencia de los datos. Eso se va a ver en un siguiente taller, pero desde aquí ya podemos ver cuál es el sistema de referencia que se maneja para los datos que son georreferenciados aquí en Datos Abiertos Bogotá. Listo, entonces nos vamos a devolver un poco. Ya vimos la pestaña de datos, ahora aquí dentro de la pestaña de entidades vamos a encontrar ya no solo la lista con el nombre, sino vamos a encontrar también los logos. Y así de pronto va a ser más sencillo para algunos ver qué entidades hay y poder encontrar los datos de la entidad que ustedes están buscando. Aparte de eso, tenemos otra pestaña que se llama temáticas. Estas temáticas son las mismas que aparecían al comienzo, pero aquí vamos a poder ahondar un poquito más en estas, por ejemplo, ambiente y desarrollo sostenible o cultura, vamos a poder ahondar un poquito más y llegar a la base de datos que nosotros estamos buscando. Listo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de Datos Abiertos Bogotá? Como pueden ver, hay distintos tipos de datos y todo esto se debe a que esta página de Datos Abiertos de Bogotá busca centralizar la información que está en distintas páginas oficiales y en distintos observatorios y en particular en estas 64 entidades. Entonces, vamos a volvernos aquí a la presentación y vamos a ver, por ejemplo, la página del Jardín Botánico. De paso voy a abrir la del Transmilenio para que vaya cargando. Y vamos a ver qué sucede. En esta página del Jardín Botánico, o desde esta página, nosotros podemos acceder a los datos
desde esta pestaña que se llama Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí encontramos una sección que se llama Datos Abiertos. Si nosotros entramos a esta sección de datos abiertos, vamos a llegar a esta página en donde al final podremos encontrar esta opción, Conoce nuestros conjuntos de datos abiertos. Si entramos ahí, vamos a encontrar la lista de datos que nos ofrecen, por ejemplo, el arbolado urbano, de herbario, jardinera en espacio público de uso público. Y ahora sí, para ver los datos, tenemos la opción de Conoce el conjunto de datos aquí. Pero cuando nosotros le damos clic, vemos que nos redirige a datos abiertos de Bogotá. Entonces, esa es la ventaja que tiene esta página. No hay necesidad de irse a todos los observatorios o a todas las páginas de las entidades públicas para poder acceder a los datos, porque esos datos ya están centralizados aquí en Datos Abiertos Bogotá, al menos para las entidades que están determinadas aquí, para estas 64 entidades. Ahora veamos la de Transmilenio. Aquí vamos a poder ver otra ventaja de Datos Abiertos Bogotá, y es que, por ejemplo, aquí en los datos del Transmilenio no podemos realizar un filtro tan minucioso como lo hacíamos con la otra página, además de que el filtro está en inglés. Entonces, para las personas que no hablan inglés, pues no va a ser muy sencillo utilizar esta página. Por otro lado, aquí podemos ver que no nos indica el tipo de formato o de archivo que tenemos, a diferencia de cómo lo teníamos al otro lado. Entonces, aquí podemos llegar a los mismos datos y podemos utilizar una página que es mucho más amigable. Ahora también hay otras plataformas de datos abiertos, por ejemplo el DANI, que fue bastante mencionado dentro de las preguntas que se realizaron al comienzo. Sin embargo, pues el DANI no tiene toda la información filtrada o digamos de forma específica para Bogotá. En el DANE vamos a encontrar información más a nivel nacional, por ejemplo el censo, ¿sí? La información del censo, o de pronto cómo está el nivel de pobreza en Colombia, va a ser algo más a nivel nacional. Entonces habría que realizar un filtro para obtener solo la información que corresponde a Bogotá en caso de pronto de que se quisiera cruzar información del DANE con información de Datos Abiertos Bogotá. Listo. Ahora, hay varias herramientas con las que se puede visualizar y analizar los datos. Estas herramientas están basadas en la información y los datos que vimos en Datos Abiertos Bogotá. Entonces no siempre va a ser necesario tener que descargarlos y tener que hacerles todo el procedimiento de análisis para poder ver qué es lo que se tiene o se obtiene de sus datos. Una forma de acceder a estas herramientas es entrando a la aplicación del IDECA. Entonces aquí desde el IDECA vamos a tener esta pestaña que se llama Recursos. Aquí vamos a encontrar aplicaciones, historias con datos, mapas. Para quienes vayan a realizar dentro de sus propuestas historias con datos, les recomiendo que entren aquí y que vean algunos ejemplos de algunas historias con datos que ya se han realizado. Por ejemplo, aquí está la de la visita del Papa en Bogotá. Entonces ya no es una tabla con datos, sino que se puede ver claramente cuál fue la ruta, qué puntos visitó, y puede como que ofrecer a las personas una forma más visual, más sencilla, más amigable de entender estos datos. Ahora, vamos a ver entonces dentro de las aplicaciones que tenemos. Aquí en aplicaciones vamos a ver datos de, por ejemplo, Mapas Bogotá, Bici, de las bicicletas. Esta aplicación, por ejemplo, es para celular, pero hay otras que no se pueden utilizar en el celular, sino que se tienen que utilizar en el computador.
por ejemplo, Censo Inmobiliario 2022 o Geoestadística. Y asimismo se encuentran otras como por ejemplo prestadores de acueducto y alcantarillado. La idea va a ser más adelante en el taller explorar un poquito algunas de estas herramientas. Aquí están todos los enlaces para que puedan acceder y puedan ver un poquito de las aplicaciones y de las historias con datos. Ahora, para la actividad práctica vamos a utilizar dos partes particulares de la página del IDECA. Una es la parte de aplicaciones o herramientas y la siguiente es la parte de mapas Bogotá. Entonces, aquí nos dimos en la tarea de mirar cuáles eran las aplicaciones disponibles para el celular en este momento, porque como saben hay muchas aplicaciones y algunas de ellas a veces requieren ajustes. Entonces en este momento las que están funcionando son Mapas Bogotá Bici, Bogotá DC Travel, Agéndate con Bogotá y Gap. ¿Cuál es la idea de la actividad? 1. Que cada persona descargue alguna de estas 4 herramientas en su celular o que ingrese a la página del IDECA y escoja alguna de las aplicaciones web y la revise, vea qué no tiene, qué se podría mejorar y que comente un poquito sobre qué se encontró. Entonces, en la actividad presencial hubo personas que, por ejemplo, miraron la aplicación de Agéndate con Bogotá. ¿Qué encontraron esas personas? Algunas dijeron que tenía cosas muy buenas, como por ejemplo encontrar eventos que quedan cerca donde uno vive, encontrar eventos de temas específicos. Habían personas animalistas que encontraron eh, actividades justamente para ellos y sus mascotas. Sin embargo, de pronto una de las desventajas que encontraron fue que los eventos a veces no aparecían en un tiempo prolongado. Es decir, ellos podían encontrar esterilizaciones de mascotas para el día de hoy, pero no sabían cuándo iba a haber para la siguiente semana. Entonces, algunos pensaron que eso es algo que podría mejorarse. Otras de las aplicaciones que miraron, por ejemplo, fue la de Bogotá DC Travel. En esta, las cosas buenas es que sí se encuentran lugares interesantes. Algunos de estos lugares tienen, por ejemplo, una especie de audiolibro en donde les cuenta un poco sobre la historia de esos lugares. Sin embargo, encontraron algunos defectos y desventajas en la aplicación. Por ejemplo, algunas de las direcciones no eran muy precisas y eso también es algo que ellos creen que se podría mejorar. Entonces, ¿cuál es la idea? Los que están viendo este video, lo que deben hacer es utilizar alguna aplicación en la web o descargar alguna de estas 4 para el celular, explorarlas un poquito y entregar en un texto bastante corto o en un video qué fue lo que encontraron. Contar qué fue lo que encontraron y qué de pronto se le puede mejorar o qué está bien así como está. Otra segunda actividad fue utilizar Mapas Bogotá. Entonces lo vamos a abrir. La idea es utilizar Mapas Bogotá, para poder visualizar de una forma más sencilla los datos de Datos Abiertos Bogotá. Entonces inicialmente tenemos una sección de temáticas. Si quisiéramos, por ejemplo, buscar hospitales o si quisiéramos buscar colegios, entraríamos a alguna de estas temáticas. Por ejemplo, aquí en educación vamos a poder encontrar bases de datos relacionadas con colegios, por ejemplo. Entonces, si buscamos en establecimiento educativo, vamos a ver aquí los colegios. ¿Qué sucede aquí? Si yo le doy clic en más, me va a cargar aquí abajito la base de datos.
y me salieron efectivamente los colegios, pero yo como sé cuál es la diferencia entre esos colegios rosados y estos como naranja. Si yo entro aquí a esta parte que dice leyenda, voy a encontrar que los rosados son distritales, voy a encontrar que los naranjas son privados, por ejemplo, y voy a tener otras clasificaciones de colegios. Entonces, a medida que yo vaya poniendo más bases de datos, me van a seguir apareciendo apiladas aquí a la derecha y la leyenda me va a seguir apareciendo aquí mismo, donde dice leyenda. Ahora hay otras partes que son importantes para el taller, entonces las vamos a ver. Y es, por ejemplo, la parte de calcular tu ruta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es establecer no sé, el lugar de trabajo o donde está la casa o algún lugar de interés y calcular la ruta. Una de las conclusiones a las que llegamos en el taller fue que las direcciones aquí son un poquito difíciles de acomodar. Entonces, si llegan a tener problemas, lo que pueden hacer es entrar directamente aquí al mapa y seleccionar el lugar con el mouse. Entonces, si yo lo selecciono aquí, aquí me aparece, aquí sale la dirección. Y puedo buscar un destino, por ejemplo aquí. Y aquí me aparece. Aquí tengo ya las direcciones. Puedo calcular la ruta a pie, en bicicleta, en transporte público o en un vehículo particular. Puedo ubicar la ciclovía también y puedo ubicar cicloparqueaderos. Y cuando yo le dé calcular ruta, me va a calcular la ruta más cercana, dependiendo de las condiciones que yo le haya dado. Listo. Ahora, otra parte importante para el taller va a ser ubicar las coordenadas. Entonces, si bajamos aquí, vamos a ver que va a estar la opción de ver y capturar coordenadas. Entonces, cuando yo le doy clic, por ejemplo aquí en este Parque del Renacimiento, vamos a ver que las coordenadas son 4.61 en latitud y menos 74.07 en longitud. Y no se me va a modificar. Se va a modificar solo el valor de arriba, que es lo que está en el mouse, pero el valor de abajo se mantiene fijo. Así vamos a poder encontrar las coordenadas de los lugares que nosotros queramos. Adicionalmente, se puede descargar el mapa en caso de ser necesario. Se puede descargar en distintos formatos. Aquí vamos a tener PDF, JPG, PNG y SVG. Entonces, ¿cuál es la idea del taller? La idea es abrir esta aplicación de Mapas Bogotá, buscar la ubicación de su trabajo o un lugar de interés, buscar la casa, escribir las coordenadas de esas ubicaciones, trazar la ruta, cómo ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa a otro lugar de interés y ubicar algo de interés cerca, por ejemplo los parques o colegios que quedan cerca. Y la idea es que presenten esto puede ser en un documento .doc o un PDF, algo muy corto donde den la solución a estos puntos. Listo, para ver más detalles de la actividad de extra clase, van a poder ver estas diapositivas donde dice un poco mejor qué formatos hay, de cuánto tiempo tiene que ser el video o cuántos párrafos tienen que escribir y además cómo llamar al archivo con el que van a subir la actividad.
Ahora, recapitulando, los datos abiertos tienen tres características. Son accesibles, tienen formatos abiertos y licencias abiertas, es decir, no se necesitan programas pagos para poder ver los datos y las licencias permiten tener cierta libertad sobre esos datos, incluso para, para motivos comerciales. Y además, los datos abiertos buscan un cambio cultural e institucional. Entonces queda la invitación a que aprovechen estos datos, aprovechen las herramientas que ya existen y empiecen a empaparse un poquito de estos temas para que puedan guiarse mejor para sus proyectos. Si entran a la página del IDECA van a poder ver estas herramientas digitales o van a poder ver ejemplos de historias con datos y con esto se van a poder guiar mejor para los proyectos. Listo, como tuvimos que volver a grabar esta sesión, entonces vamos a hacer mención de algunos de las conclusiones a las que se llegaron durante la sesión. Algunas personas, digamos, tuvieron dudas sobre dónde descargar ciertos datos. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, el Observatorio de Mujeres, Observatorio de Mujeres, aquí. Primero es una aplicación del IDECA, pero vamos a ingresar para ver qué es lo que tenemos ahí. Listo, si nosotros ingresamos vamos a ver aquí una parte de datos. Cuando nosotros entramos ahí, vamos a ver aquí distintas temáticas. Seleccionemos, por ejemplo, violencias y asesinato de mujeres. Vamos a ver que los resultados o lo que se sabe de ese tema va a estar aquí a la derecha. Vamos a tener un tablerito que nos va a mostrar esos datos que tenemos. Sin embargo, estos datos no se pueden descargar desde aquí. Desde esta página no vamos a ver un botón de descarga sencilla. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Irnos a la página de datos abiertos de Bogotá, buscar la temática de mujeres y hacer los filtros necesarios para encontrar los datos que estamos buscando. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el total de intervenciones sociales en Casa de Todas en Bogotá, total de atenciones sociojurídicas en el sistema distrital y si entramos a estas vamos a poder descargar la información que necesitamos. No todo se puede encontrar desde los observatorios, sino que algunas veces va a tocar redirigirse manualmente aquí a datos abiertos de Bogotá, cosa que por ejemplo no sucedía en el Jardín Botánico, donde nos redirigía directamente hacia la página. Hubo otra pregunta con respecto al micrositio. Entonces, cuando entren aquí al micrositio, van a poder ver las propuestas, el tipo de propuestas que pueden hacer. ¿Eso en dónde está? Eso se encuentra aquí. ¿Qué tipo de iniciativas se pueden crear con los datos? Una es historias con datos, que como dijimos se puede ver en la página del IDECA, aquí, en recursos y en historias con datos. Aquí vamos a poder ver ejemplos de esas historias para guiarnos y para tener ideas sobre cómo realizar el proyecto. Historias con datos. Además tenemos servicios digitales. Aquí pueden entrar, por ejemplo, las aplicaciones que se vieron en la actividad y que están en el IDECA. Nuevos servicios digitales. Y la otra propuesta o el otro tipo de propuesta es visualización de contenidos. En visualización de contenidos podemos llevarnos como ejemplo este tablero del Observatorio de Mujeres. O por ejemplo este. Como podemos ver es algo más de visualización, no nos cuenta una historia como tal,
pero sí nos da una forma más sencilla de entender los datos. Este tablero entonces sería un ejemplo de visualización de contenidos. Listo, esas fueron como las principales conclusiones. Dentro de la actividad muchas personas se llevaron varias ventajas y desventajas de ciertas aplicaciones y páginas, que también recuerden que se pueden guiar de esas desventajas para poder mejorarlas, ¿cierto? Eso podría ser un proyecto. Hay una página que no está teniendo en cuenta ciertas características que podría mejorarse. Eso podría ser parte de un proyecto. Mejorar, mejorar esa aplicación digital. Y con eso entonces terminaríamos la sesión. Recuerden que cada grupo tiene una carpeta en la cual va a poder subir su actividad. Es una actividad cortica. Pueden entregarla en video, pueden entregarla en una página, escribir los resultados de estas actividades, y aquí en las diapositivas están todos los enlaces para que puedan ver todo lo que se realizó. Muchísimas gracias a todos.